Para hablar del tema se encuentra conectado a través del Zoom Mario Campa, economista, politólogo. ¿Cómo estás, Mario? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Buena tarde. Mario, ¿cómo entender el caos? Trump impone aranceles. Bueno, empecemos desde el principio. Trump amenaza con aranceles, obliga a una negociación que no respeta, se cumplen los términos de la negociación y de todos modos van los aranceles, se aplican las cuotas y de repente sale el secretario de Comercio de Estados Unidos a decir, híjole, sí, pero vamos a revisarlo porque he recibido muchas llamadas telefónicas de México y Canadá. ¿Cómo entender todo este caos, Mario? Bueno, yo creo que ellos están jugando a obtener la mayor cantidad posible de negociaciones por motivos que pueden ser económicos, pero también políticos en términos de su base electoral del Partido Republicano y quizá de los independientes. Eh, Creo yo que no es tanto las llamadas de Canadá y de México, que sin duda pues algún tipo de negociación puede haber, pero yo creo que tiene mucho que ver con la presión interna que se ha generado contra estas medidas. Los mercados financieros reaccionaron negativos, cayeron y llevan acumulado casi 10% de descenso desde que Donald Trump anunció por primera vez los aranceles cuando ya fue presidente. También hay un rechazo del mundo corporativo, en específico o en especial del sector automotriz y también del consumidor estadounidense, porque distintas ONGs calculan que se traducirá en un impuesto de entre 1,000 y $1,200 por hogar en un año. Entonces yo creo que esta acumulación de malas noticias, también hay cálculos que dicen que la economía estadounidense puede caer en recesión, que puede haber esta inflación, es decir, bajo crecimiento con una inflación más elevada. Entonces, por supuesto que Donald Trump presenta resistencias a nivel interno y por supuesto que aquellas medidas represalias de China, de Canadá y vamos a ver las de México en el domingo de ser Ujú. necesarias, también pueden acompañar esta presión. ¿Por dónde podrían ir las represalias de México? Se habla de represalias arancelarias, pero también de otro tipo. ¿A qué se puede referir la presidenta cuando adelanta esto? Bueno, hay que entender que México está en una posición distinta de Canadá. Ujú. Canadá, su presidente ya se va, no se va a presentar la siguiente elección, esos son sus últimos meses. Puede también adoptar una postura más dura, después vendría otro presidente y podría ya retomar la negociación en otros términos más blandos. Y también que Canadá exporta más materia prima, específicamente energía, petróleo, electricidad, que puede ser más sensible para el presidente Donald Trump, que incluso hizo una deferencia y le puso un arancel del 10% a esas importaciones provenientes de Canadá. Sin embargo, pues hay otras medidas acompañantes no tarifarias que pueden tomar los países. China ya dio algunos ejemplos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, eh, abrir un caso antimonopolios contra algunos de los gigantes tecnológicos. Hay economistas que piden grabar específicamente a las empresas tecnológicas de los Estados Unidos y a los oligarcas que están allá, muy cercanos al gobierno de Trump. También podría haber, por ejemplo, restricciones a la exportación de ciertas materias primas, de ciertos minerales. México finalmente es un país minero. En términos de petróleo ya no es tanto un productor o exportador, pero pues sí en términos de otros minerales. Ujú. Entonces hay ciertas medidas también que se pueden acompañar, pero eso sería en el escenario de que no se vean ningún progreso de aquí al domingo. Ya tú lo mencionaste, el secretario de Comercio está todavía dejando abierta una posibilidad. Vamos a también esperar al discurso de hoy de Donald Trump frente al Congreso. Y también una llamada que tiene Donald Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto más las presiones al interior, yo creo que todavía dejan margen para llegar a acuerdos. El problema es que sean peras o manzanas, pues Donald Trump está creando mucha incertidumbre y un daño a la economía de Norteamérica en A general. ver, el tema de la incertidumbre es fundamental, porque lo que estamos viendo es que lo constante es el caos, lo constante es la amenaza que fija Donald Trump, y eso lo que provoca es una parálisis en cuanto a la inversión, en cuanto a las grandes decisiones que se toman Sí. en el mundo de las finanzas, de los negocios, de la economía. Sí. Mario, ¿cómo se puede contrarrestar justamente pues, esta incertidumbre?
Bueno, en el corto plazo, pues sí estamos ante una medida unilateral, Ujú. arbitraria, porque no creo que se justifique por temas de fentanilo. Ahí no entra Canadá, por ejemplo, tampoco de migración. Eso tampoco explicaría por qué está amenazando también Donald Trump a la Unión Europea, a Japón, Corea, India. Entonces, yo creo que esto trasciende esos marcos. Yo creo que tiene que ver con aspectos comerciales, fiscales, incluso disfrazar un impuesto que finalmente lo van a pagar los consumidores estadounidenses. Entonces, es complicado también comprar los marcos discursivos de Ujú. Donald Trump. Insisto, una agresión de una economía que además guarda relación asimétrica tanto con Canadá como con México. Es cierto que estos dos países dependen más de Estados Unidos de lo que Estados Unidos depende de ellos, que es muy poco. Y entonces en el corto plazo es tratar de salir de la mejor manera posible. Siempre que haya una salida diplomática a esto de corto plazo, pues yo creo que hay que buscarla, explorarla, tomarla siempre y cuando no implique demasiadas concesiones y una vulneración de la soberanía. Eso creo que hay que mantenerlo firme. Pero a largo plazo hay que reconsiderar que Estados Unidos está probando ser un socio comercial poco confiable y entonces Ujú. hay que diversificar probablemente a los socios comerciales, retomar también el crecimiento al interior, la política de innovación, la banca de desarrollo, no sé, explorar soluciones como un fondo soberano que ya tienen muchos otros países y repensar algunos aspectos de la política económica que se fue forjando durante décadas, porque también quienes firmaron el TLC en el 93-94 no advirtieron lo suficiente lo que podía ocasionar tanta dependencia en una economía y en los caprichos de un presidente, de una sola persona. Entonces, yo creo que esto nos puede servir de alerta de hacia adelante, que hay que corregir algunas cosas, reducir los riesgos, diversificar en general. ¿El Plan México va en ese camino? Sí, yo creo que sí. El Plan México es retomar la política industrial, es también protegerte poco frente a las importaciones asiáticas, también te da cierto margen de negociación con los Estados Unidos. Es, por supuesto, también apostar por más innovación encadenada a la misma política industrial, a un rebalanceo también geográfico de las inversiones, también a que la relocalización no únicamente esté orientado a las exportaciones, sino también al mercado interno, que se ha robustecido definitivamente porque se expandió mucho la masa salarial en los últimos años, no tanto por la creación de empleo, sino por el crecimiento de los salarios, que sí, la verdad, fue significativo. Y ese consumo privado ha llevado a que el mercado interno haya crecido, a pesar incluso de un ambiente de tasas de interés bastante altas en términos de la inflación que tenemos. Tenemos un cacho ahí también de espacio monetario que hay que explorar. El Banco de México puede todavía reducir más tasas de lo que lo ha reducido hasta ahora. Y México, pues, va a salir de esta, no me cabe la menor duda. La cuestión es de largo plazo, ¿qué es lo que se corrige? Para también retornar a tasas de crecimiento más elevadas, porque se supone que con la firma del TLC en el 94 esto nos iba a llevar al desarrollo, pero también hemos importado crisis como la del 2001-2002 de la burbuja del Internet, la del Ujú. 2008-2009 el sector financiero de los Estados Unidos. La pandemia es un tema un tanto aparte porque es más global, pero esos riesgos no se advirtieron en su momento de manera mucho más clara y con un mejor diagnóstico, ¿no? Pues Mario, muchas gracias por tomarnos la llamada y analizar este tema que sin lugar a dudas pues nos mantiene alerta, nos mantiene al tanto, porque además las condiciones económicas de México y el mundo son endebles como para entrar en guerras comerciales. Efectivamente, esperemos la resolución satisfactoria de esto, porque si no, Estados Unidos puede ir a recesión. Muy bien, gracias Mario. Gracias, buena tarde. Oscar, tienes más información.